Amigos, les presento gastronomía del municipio de Jesús de Machaca. Esto es guatia de pescado. Una diversidad de artesanías en arcilla. ¡Wow! Vemos una diversidad de tejidos, de artesanías de la lana de oveja. Por las ternas se ubicarán donde esas sillas y luego los hermanos de la comunidad, de distintas comunidades, se incolumnarán detrás de los hermanos. Esa es la forma de elección que se aplica aquí en Marca Macojma. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ayllu Conco Liquiliqui. Esta hermosa localidad se encuentra en el municipio de Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi, del departamento de La Paz, Bolivia. En este video, amigos, vamos a estar visitando Conco Huancane, un sitio arqueológico donde los hermanos de Jesús de Machaca tienen la costumbre de recibir en este lugar al Padre Sol, al Wilca Tata. Asimismo, vamos a estar participando, vamos a estar visitando la feria gastronómica artesanal que se ha instalado en este sector y, por supuesto, habrá la gran elección de autoridades originarias y luego tendremos el gran festival de danzas y músicas autóctonas del municipio de Jesús de Machaca. Ahora, amigos, nos encontramos en el sitio arqueológico Conco Huancane. Conozcamos algunas de las características de este sitio arqueológico. Según estudios y algunos hermanos nos comentaban que este sitio arqueológico habría sido construido en el periodo pre-incaico, en la época de los Tiwanacotas, aproximadamente en los años 100 a.C. Lo más resaltante de este sitio arqueológico son los monolitos. Actualmente existen 3 monolitos. En este monolito existen impresionantes iconografías. Entre ellas podemos mencionar, hay serpientes, cóndores, rayos y animales mitológicos. A lo que nos comentaban los hermanos de Conco, este lugar habría sido una ciudad de piedra. Actualmente existiría una ciudad subterránea. En este lugar, en esta plataforma, en el medio habría una plaza, algunas casas. Impresionante, amigos, este sitio arqueológico Conco Huancane. Sigamos conociendo más de Conco Liquiliqui. En este lugar también se ha instalado una feria artesanal gastronómica que también ofrece el municipio de Jesús de Machaca. A ver, vayamos a recorrer esta feria, amigos. Nos encontramos con la hermana Marcela. Kamisaki Kuyaka. Kaukatsu Tawaita. Sulkatiti Titiri. Kun Sapaniwaita Kakaturu. Wow, la hermanita trajo esta deliciosa galleta andina hecho de quinoa, más conocido como quispiña. Amigos, probemos gastronomía del municipio de Jesús de Machaca. Les presento esta delicia. Provechito, amigos. Delicioso.
Kamisaki tía. Aliki. Kaukatskutawaita. Maya Hutawaita la caca Maya Hutawaita. Takaka, waliki, kunsa panewaita kakaturu. Maya Katura Panawaita. Kunasa kahtia. Wow, la hermanita trajo una diversidad de herramientas que son para hacer queso. Wow, acá kunastia. Acá cuajute. Natural. Eso es cuajo, me dice, para hacer queso. Es uno de los ingredientes que se pone para realizar el queso. Kuna kasliki loratasa. Kaukiri. Uka, cuajo. Acá Huacat Loratao. Awakati, wakalikiti. Huaca Cacariro. Ah, waliki tía. Yuspahar tía. Aliki. Hayaya. Sigamos recorriendo esta feria que está ubicado aquí en el sitio arqueológico. Ahora me encuentro con la hermana Pascuala. La hermanita vino desde la población, desde la comunidad de los Iruitos. Kamisaki Kuyaka. Kuyaka, con una naxmana kapaniwayaptaka katuro. Wow, la hermanita trajo. ¿Y qué tal? Esto es guatia de pescado. Wow, impresionante. Puesto que las hermanas, los hermanos de Iruitos viven del río Desaguadero y se dedican a la pesca. Y es por eso que las hermanitas trajeron api. Es una guatia de pescado, guaja. Es conocido también como pescado a la piedra. Desde la población de los Iruitos del río Desaguadero. Ahora nos encontramos en el sector de artesanías. Wow, impresionante estas artesanías. Ahora me encuentro con la hermana Rosa Queso. La hermanita trajo una diversidad de artesanías también a exponer a esta feria. Kamisaki Kuyaka. Kunakas lura winax apaniwaita. Naya apaniwaita artesanías no de fieltro, una teja y wishkarwampi, lurtatao no, acá pashpan artesanías amparampi, ¿no? Entonces, okuchuruña esta ir naya japantjilata, ¿no? Teja y wasan amparampi lurtata, monederos, monedero, bataka adorno, ¿no? Señani upatsti ukharaki zapatones, tayataki, ¿no? Naimana señani pantuflas, señani ukharaki carteritas, naimana evitar otras espilatas. Vemos una diversidad de tejidos, de artesanías, de la lana de oveja. Por acá podemos apreciar estos adornos, estas flores, impresionante. Una diversidad de llaveros también hay, gorritos. Por ahí vemos también unos adornos. Estos son moños. Sí, moños son para cabello. Estas artesanías están hechas de la lana de oveja. ¿Qué tal estas zapatillas? Muy bonito estas zapatillas. Llaveritos también. Por acá estos llaveritos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Estos parecen unos hoyos. Muy bonito. ¿Estos qué son, hermana? Esos son para portacujas. Ah, Sí, ya, también ya. se puede utilizar como adorno también. Muchas gracias, hermana. Los hermanos que tal vez quieren ubicar a la hermanita. Bueno, aquí está, les presento las artesanías que elaboran se llaman artesanías amparampi, que significa con nuestras propias manos, ¿no? Están hechos estas artesanías. Muchas gracias, hermanita Yuspajara.
Amigos, sigamos recorriendo esta feria ubicado aquí en el sitio arqueológico. Ahora me encuentro con el hermano Teodoro Lifonso. El hermano vino desde la comunidad Likiliki, Kamisaki Hilata. Kunanak sa paniwaitika katurtio. El hermano Teodoro trajo una diversidad de artesanías en arcilla. ¡Wow! ¿Qué tal, amigos? Impresionante. El hermano hace todo este tipo de artesanías. Les presento estos platitos. ¿Qué tal? Muy bonito. También hay algunos diseños. Algo que me llamó fue esta jarrita con titi. ¿Qué tal? Impresionante. Por este lado también hay son cocteleros. Cocteleros, ¿no? ¿Qué tal? Y por acá tenemos unos azucareros. ¡Wow! ¿Qué tal? Muy bonito este azucarero. Dispajara Hilata, Hayayakipana. Después de haber conocido la gastronomía del municipio de Jesús de Machaca y también el sitio arqueológico Conco Huancane, ahora vamos a presenciar la elección de las autoridades de Hachamayco de marca Macogma. Amigos, ya se tienen las 3 ternas para la elección de Hachamayco de marca Macogma. De los 3 hermanos saldrá un ganador. Ahora, amigos, se entrará en la votación, puesto que tenemos 3 ternas, 1, 2, 3. Entonces, la costumbre, la democracia comunitaria aquí en el municipio de Jesús de Machaca es lo siguiente. Los hermanos, las ternas se ubicarán donde esas sillas y luego los hermanos de la comunidad, de distintas comunidades, se incolumnarán detrás de los hermanos. Esa es la forma de elección que se aplica aquí en marca Macogma. Ahí están ya subiéndose a la silla las ternas. Son hermanos propuestos por las comunidades que pertenecen a marca Macogma. Uno de los 3 será acreedor de esta elección. Los hermanos, hermanas pertenecientes a marca Macogma ya se van encolumnando detrás de los hermanos. Ahí está el hermano, vemos. ¡Wow! Esto será inmenso, amigos. Hay bastante afluencia por parte de los pobladores pertenecientes a marca Macogma. Por este otro lado también se está extendiendo bastante la fila. Y también existe bastante concurrencia, puesto que esta elección, esta costumbre se da cada 21 de junio de cada año nuevo aymara. Escogen ya a su autoridad, a su máxima autoridad de marca Macogma para el siguiente año. En este caso es para la gestión 2023. Víctor Calle, Juan Guarachi, Esmaila Jota, José Mamani, Pedro Sandori, Bueno, la fila aún sigue, amigos. A ver, veremos hasta dónde llega. ¡Wow! Esto sí es inmenso, amigos. Bueno, amigos, y es así como está procediendo esta elección de autoridades que representarán a Hacha, marca de Macogma. ¿Qué tal? Está impresionante la fila. Bueno, por acá tenemos ya 2 filas más largas que son estas 2 primeras. Y está llegando estas 2 filas hasta el río, amigos. ¿Qué tal?
el resultado del hermano José Mamani. Zapata se llevó 599 votos. Consenso Laide, Jopajilaja, Suma Zapata, 495 votos. Gilata pasado David Yanqui pasa 188 votos. Ya se tiene, amigos, el ganador de esta elección de autoridad, Hachamayco. El hermano José Mamani. ¿Quién es el acreedor de esta elección? ¿Quién representará a Marca Macojma como Hachamayco? Después de haber presenciado la gran elección de Hachamayco de Marca Macojma, ahora vamos a presenciar el gran happy comunitario. No podía faltar esta merienda comunitaria, que es una costumbre, una tradición que se comparte entre todos en nuestras comunidades. Conozcamos gastronomía aquí del municipio de Jesús de Machaca. Amigos, les presento gastronomía del municipio de Jesús de Machaca. ¿Qué tal estas delicias? Una diversidad de alimentos que se extiende aquí para que todos puedan compartir entre sí. Impresionante, vemos chuño, hay mote, también hay haba, hay oquita, postre, gastronomía del municipio de Jesús de Machaca.